Vamos a darle palmas fuertes al Señor. Muy buenos días. Qué bendición saludarlos, qué bendición que estamos juntos. La oportunidad de bendición de poder estar en redes sociales, tener la oportunidad también de poder estar en el presencial. Muchas gracias, Eduardo. Yo sé que no querés salir en la cámara, pero ya saliste de todas maneras. Ok, gracias Jesús por este tiempo de bendición. Quiero contarte que hemos dejado más o menos una hora de no estarlo transmitiendo porque son cosas que creo que son muy de la congregación y que quisiéramos que si tú pudieras venir a la congregación a recibir de este tiempo de alabanza. Hace un momentito estuvimos con el testimonio de un hermano. Entonces todo esto, si tú lo quieres recibir, vente a la congregación y gózate junto con nosotros. ¿Cuántos se gozaron en este tiempo? Amén. Démosle palmas fuertes a Él. Pero en la tarde sí le van a estar aplaudiendo al equipo, ¿verdad? Tremendos. Bien, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que bendiga esta palabra. El tema de hoy es la segunda parte del tema que hemos titulado El amor del Padre. Así es que cierre sus ojitos, tome su Biblia en la mano y vamos a decirle al Señor: Señor, yo soy linaje escogido, yo soy real sacerdocio, yo soy nación santa, yo soy pueblo adquirido por ti para anunciar las virtudes de aquel que me llamó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Señor, hoy expondremos tu palabra, que sea como una espada cortante de dos filos, que penetre hasta las coyunturas y los tuétanos de mis huesos y transforme mi vida para siempre. Amén. Muy bien, la semana pasada hablamos acerca de administrar, o diríamos nosotros, gestionar lo que Dios nos está dando a administrar del amor de Él hacia nosotros. Que la Escritura dice en Juan 3:16 que Él amó a todo el mundo, pero resulta que no todo el mundo está recibiendo el amor de Dios, porque hay algunos que no están gestionando, o sea, no están percibiendo el amor de Dios a través de los tiempos. Entonces, muchos de nosotros hemos estado desperdiciando el amor de Dios, desperdiciando la bendición de Dios a lo largo de los tiempos. Entonces, ¿cómo Dios el Padre administra su amor para con nosotros? Lo ha hecho a través de etapas que en el transcurso de la historia de la humanidad Dios nos ha dado la oportunidad de poder recibir de ese amor. Y la semana pasada estuvimos hablando de las primeras 4 de 7 que nosotros podemos entender que son las formas en las que Dios ha mostrado su amor para con la humanidad. La semana pasada hablamos de la número 1, que es la creación. Él actuó de una forma muy especial cuando nosotros, en el momento en el que fuimos creados, teníamos una inocencia. Y en esa inocencia, la obligación que el Señor quería que nosotros tuviéramos era crecer, multiplicarse y obedecerle en función de no comer del fruto del árbol prohibido. Luego viene esa segunda oportunidad. Se recuerda que nosotros estuvimos hablando de que Él no cuenta hasta 10. Estábamos diciendo nosotros que si fuéramos nosotros, contaríamos hasta 10 y volveríamos a tener paciencia. En el caso de Dios, viene nuevamente, da un respiro espiritual y nos da una segunda oportunidad, que es el amor perdurable de parte de Él en el momento de la caída. ¿Qué fue lo que sucedió? La obligación de nosotros
de haber obedecido se perdió. No tenemos la música de fondo, ¿verdad? Y no tenemos la oportunidad entonces de descargar esa obligación de bendición. Y estoy solo resumiendo esta parte. ¿Cuál fue el fracaso entonces? Lo pasó a la etapa en donde nosotros fuimos llevados fuera del jardín del Edén. Nuevamente el Señor viene y da una tercera etapa de administración de su reino, que es una nueva oportunidad. Esa era la tercera. Y lo hizo en el momento en el que vino el diluvio. La condición humana era el autogobierno. Todos podíamos administrar algo que teníamos dentro de nosotros. Y solo para que usted sepa, aproximado a todo esto, tenemos que comprender, algunas personas se hacen la pregunta, ¿y qué pasa con los mayas? ¿Qué pasa con los aztecas? Y toda esta parte de las personas que no conocieron del Señor Jesús, pero estuvieron en estas etapas, en la etapa de conciencia, en la etapa de inocencia, estuvieron en la etapa del autogobierno. Y en la etapa del autogobierno, allí en medio de todo ese montón de civilizaciones, vino el fracaso humano de no dispersarse en medio de la raza humana, y vino el famoso, después del diluvio, vino la famosa confusión de los idiomas, todo esto que usted escuchó la semana pasada. Y luego entramos a la última que vimos la semana pasada, que fue la promesa de darle una herencia al pueblo de Dios. La condición era que todos estaban dispersos en una condición de idolatría, de contaminación, y entonces viene el Señor y da la oportunidad de que sean bendecidos con una promesa de herencia. Esa promesa de la herencia era la tierra prometida. Esa tierra prometida se la dio desde Abraham a Isaac y luego a Jacob. Y nosotros podemos ver que el Señor le dijo: ve a la tierra que yo te mostraré. Esto era Canaán. ¿Qué fue lo que sucedió con Abraham? ¿Qué fue lo que sucedió con Isaac y Jacob? Los tres en sus diferentes generaciones fracasaron al tener la oportunidad de llegar a la herencia prometida, que fue lo que Abraham hizo. En lugar de irse a Canaán, se fue a Egipto. En el caso de Isaac pasó lo mismo. En lugar de obedecer e irse a recibir la herencia, pierden nuevamente el enfoque y se van a Egipto. Y por último, Jacob. Usted dirá, bueno, Jacob, ¿cómo fue que sucedió? Él fue el que llevó a sus 12 hijos. Ahí estaba José en Egipto, en lugar de quedarse en la tierra prometida y dar la oportunidad de poder obtenerla. 430 años estuvieron de esclavos en Egipto. Y ahí es donde termina esa parte de la promesa. Y cualquiera de nosotros podría decir, bueno, esta parte ya me voy acordando, porque estamos hablando de Moisés, estamos hablando de ese momento de transición. Y ahí es donde entramos a la quinta, que es la que vamos a ver el día de hoy. Hoy vamos a ver la forma de administración de la ley. Después vamos a ver la administración de la gracia. Y por último vamos a hablar acerca de nuevamente la oportunidad nueva de recibir la herencia, que es el cielo nuevo y la tierra nueva. Así es que, ¿qué fue lo que sucedió? Estando en la condición de tener una promesa y llegar a la tierra prometida,
ya usted sabe, pasaron 40 años en el desierto para llegar a la tierra prometida. Pero en medio del desierto, Dios planta la nueva administración que tardó desde Moisés hasta el momento en el que nació nuestro Señor Jesucristo. Vea la cantidad de tiempo en donde se administró la palabra ley. Y es que sucede que la ley lo que marcaba para el pueblo de Dios era: obedece y tendrás salvación. ¿Cuál era su condición? Recuerde que vamos a tratar, así como lo hicimos con las anteriores, vamos a hablar de 4 incisos. La semana pasada me dijeron que estaban… ¿Qué pasó? Ok. Muchas gracias. Gracias por fijarse. Sí, resulta que no nos logramos ver. Bien, muchas gracias. Hablamos de esa condición en donde el Señor nos encontró esclavos como humanidad. Estábamos en el éxodo, estábamos saliendo de la esclavitud y Moisés entrega un sacerdocio al pueblo de Israel. La obligación del pueblo de Israel era tomar su sacerdocio y guardar la ley. Usted puede leer los capítulos 19, 20 y 21 del libro del Éxodo y allí usted va a encontrar el amor de Dios al entregar el decálogo, o sea, los 10 mandamientos, a la vez entregar la oportunidad de que el pueblo pudiera, a través del sacerdocio, poder recibir la presencia de Dios y tener el amor de Dios. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Vaya a Éxodo capítulo 19. Éxodo 19. Vamos a ir Éxodo capítulo 19, versos 3 al 8. Leamos desde el 2. Después de partir de Refidim, se internaron en el desierto de Sinaí y allí en el desierto acamparon frente al monte. Es el monte Tabor o el monte Sinaí, como es conocido, al cual subió Moisés para encontrarse con Dios, y desde allí lo llamó el Señor y le dijo: anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Usted dirá, ¿cuál es la diferencia entre Jacob e Israel? Jacob era el pueblo en condición caída y el pueblo de Israel en la condición de pueblo adquirido por Dios. El pueblo adquirido por Dios necesitaba de un sacerdocio. Dice el verso 4: ustedes son testigos de lo que hizo con Egipto y de lo que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece. Verso 6: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y gente santa. Comunícale todo esto a Israel. Entonces Moisés volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerles todas las palabras que el Señor les había ordenado comunicarles, y todo el pueblo respondió a una sola voz:
cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Pero ¿qué fue lo que sucedió? En el momento en el que esto ocurrió, Dios les dijo: yo voy a hablar contigo directamente. Yo voy a hacerte esta pregunta en este instante. ¿Cuántos de nosotros hablamos con Dios directamente? Levante su mano. Todos los demás no. Nos está pasando lo del pueblo de Israel. Es decir, que Dios nos está invitando a nosotros a que podamos tener la oportunidad de hablarle a Él directamente. Dios comenzó a hablarle al pueblo, y en el momento en el que les habló al pueblo, usted puede ir al capítulo 21. En el mismo capítulo 20, no 21, sino que cuando termina el verso 18, dice, Éxodo 20, 18, cuando Dios estuvo hablando, dice: ante el espectáculo del trueno y de relámpagos, del sonido de la trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaron de miedo y se mantenían a distancia. Así que le suplicaron a Moisés. Vea lo que le suplicaron: háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. Vea lo que el pueblo de Israel estaba diciéndole a Dios en ese momento: no quiero que me hables. Ya se dio cuenta de lo que estaba diciendo. No quiero que me hables tú. Es como cuando nosotros estamos, yo no sé si le pasó a usted, a mí sí me pasó. Estábamos sentados en la mesa y mi papá estaba peleando con mi mamá. Y entonces venía mi papá y le decía me decía a mí: decile a tu mamá que la comida estaba salada. Y uno así: mami, dice mi papá que la comida estaba salada. Así, decile a tu papá que entonces se la cocine él. Así está el pueblo de Israel. Dios pudiendo hablarles a ellos directamente, y vienen ellos y dicen: no queremos que Dios nos hable directamente, que nos hable a través de ti. ¿Qué fue lo que hizo? Rechazó el sacerdocio. En lugar de decirle al Señor: Señor, yo quiero hablar contigo, le dijo a Moisés: háblanos tú. Y recuérdese que Moisés era de la tribu de Leví, para que usted lo sepa. La tribu de Leví fue la tribu que de allí en adelante fueron los encargados de ejercer el sacerdocio de todo el pueblo de Israel. Y eso fue el grave problema, porque entonces la ley ya no se pudo dar de la forma adecuada, sino que había una ley que todos tenían que cumplir, pero la estaban recibiendo de segundas personas. Y eso fue lo que sucedió durante todo ese tiempo, desde el momento en el que entregó el decálogo. Era pura interpretación de la gente que estaba diciéndole a la gente lo que tenía que obedecer. Y entonces, ¿sabe usted cuántas leyes se convirtieron después de los 10 mandamientos? 613 leyes. Nadie las pudo cumplir. Y esa es una de las situaciones más fuertes, que es la consecuencia de la circunstancia de la ley, porque la ley era la correcta. Así dice la Escritura: no es que la ley sea mala, la ley es buena en grande medida,
Pero el problema es que cuando vienes tú y recibes el mandato de parte de alguien, es como que estuviéramos con el teléfono chocho. Entonces, este le dice al otro, este le dice al otro, y cuando te llegó a ti, ya te llegó de otra forma. Y le cuento que en el momento en el que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, se encontró con una parvada de religiosos que se llamaban fariseos. Otros se llamaban saduceos. Y los fariseos eran fanáticos del cumplimiento de la ley. Y sabe usted que después de tener las 10 leyes más importantes de nuestra vida, lo que hicieron fue escribir y escribir y escribir. Y para que usted lo sepa, se llama el Talmud. El pueblo de Israel no solamente tenía la ley, los profetas y los escritos que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, que está sumado por todo 39 libros, sino que tenían una tremenda colección que se llamaba el Talmud, que era la explicación de la explicación de la explicación de la ley. Entonces viene el Señor y dice: por la ley nadie se va a salvar. Y el fracaso humano fue que dentro de la misma ley comenzaron a dividir el pueblo de Israel. Vayamos a Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, en el capítulo 17, versos del 7 al 20, nos dice el pecado de Israel. Todo esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que lo habían sacado de Egipto, librándolo del poder del faraón, rey de Egipto. Adoraron a otros dioses y siguieron las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado de delante de ellos, como también las prácticas que introdujeron los reyes de Israel. Además, blasfemaron contra el Señor su Dios, y donde quiera que habitaban se construían altares paganos, donde las torres de vigilancia hasta las ciudades fortificadas y cada colina, en todos los lugares. ¿Qué fue lo que sucedió? Se establecieron reyes, y los reyes comenzaron a hacer lo que no debían, que fue lo que el Señor permitió en medio de todo esto. Respiró, contó hasta 10, y el fracaso humano fue que dividieron el pueblo de Israel. Yo no sé si usted lo sabe, pero el pueblo de Israel se dividió en dos: el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte fueron 10 tribus, el reino del sur 2 tribus. La capital del reino del sur era Jerusalén, la capital del reino del norte era Samaria. Los samaritanos no se llevaban con los judíos, y ahí en medio de todo esto llega nuestro Señor Jesucristo. Viene el Señor y permite que en medio de su idolatría, en medio de su desobediencia, pierdan automáticamente en cada una de las etapas de esta número 5, que es la de la ley, su tierra. Les quitan la tierra. Comienzan por Babilonia, después de Babilonia pasan por Asiria, después de Asiria pasan por Persia, después vienen los medopersas, después de los medopersas llegan los griegos y por último los romanos. Vea todo lo que sucedió. Cuéntelos: 1, 2, 3, 4, 5. 5 reinos en medio de todo esto. Y la consecuencia de la corrección fue mundial. Ya no regresaron a la tierra prometida. Los dispersó el Señor. Cuando nosotros leemos Deuteronomio capítulo 28, Deuteronomio capítulo 28, versos 63 al 66, nos dice:
Así como el Señor le agradó multiplicarte y hacerte prosperar, también le agradará arruinarte y destruirte. Serás arrancado de raíz de la misma tierra que ahora vas a poseer. El Señor te dispersará entre todas las naciones de la tierra, uno al otro extremo de la tierra. Allí adorarás a otros dioses, dioses de madera, de piedra, que ni tú ni tus antepasados conocieron. En esas naciones no hallarás paz ni descanso. El Señor mantendrá angustiado tu corazón. Tus ojos se cansarán de anhelar y tu corazón perderá toda esperanza. Y el último versículo: noche y día vivirás en constante zozobra, lleno de terror, nunca seguro de tu vida. Eso fue lo que sucedió. Y esto fue lo que Jesús encontró en esta quinta administración de Dios. No la quisieron soltar. Le cuento que en este tiempo el pueblo de Israel aún está bajo esa quinta administración, que es la de la ley. Usted le pregunta a un judío: ¿cómo me salvo? La pregunta que te hago en este momento: ¿cómo es que tú te salvas? ¿Por lo que haces o por lo que crees? La respuesta que tú me vas a dar es: por lo que creo. Porque por lo que hago no voy a tener ni la más mínima oportunidad de ser salvo. Pero te cuento que en la iglesia cristiana se comenzó a creer durante un montón de tiempo, hasta la Reforma Protestante de 1517, que la salvación era por cumplir la ley, por cumplir las obras. Y entonces incluso la misma iglesia cristiana retrocedió y comenzó a tratar de entender que la obra de las cosas que nosotros hacemos, penitencias, indulgencias, cosas que de repente nosotros nos damos cuenta de las cuales muchos de nosotros salimos de esa actitud religiosa. Entonces la consecuencia fue la disipación, o como se le conoce, la diáspora mundial. Usted sabrá que hasta 1948, donde se estableció el territorio completo de Israel, se comenzó a decir que teníamos una nación llamada Israel. Pero anteriormente a esto, el pueblo de Israel no pudo estar en la tierra prometida sino hasta esta etapa, hasta esta era. Y entonces nos encontramos que la consecuencia fue grave, fue fuertísima. Entonces tenemos la finalización de la ley, pero aquí es donde yo quiero que tú puedas asimilar esto. Porque en este momento hay personas que están todavía bajo la administración de la ley y otros que estamos por la fe en Jesucristo hemos entrado a la siguiente etapa: la administración de la gracia de Dios. En la administración de la gracia de Dios ocurrió algo que yo quiero que usted pueda entender. Dios nunca ha rechazado ni rechazará al pueblo de Israel. El pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios. ¿Cuántos creen esto? Si tú lo crees, ahí en redes sociales, colócanos un amén por allí. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Dice la escritura que Jesús vino a la tierra y cuando comenzó a predicar la palabra de Dios, a que no sabe a quiénes les comenzó a predicar: a los judíos, a los israelitas. De repente llegó una mujer
con una grande necesidad y le dijo a Dios, a Dios Hijo, a Jesús, nuestro Señor, le dijo: por favor, ten misericordia de mí. Y el Señor vino y le dijo: yo he venido por las ovejas perdidas de Israel. Y en ese momento le dijo ella: es que necesito de tu misericordia. Yo no voy a darle el pan de los hijos a los perritos. Así le dijo Jesús. Qué fuerte lo que le dijo. Y en ese momento la mujer le dijo: sí, pero los perritos están en la parte de abajo comiendo de las migajas de los hijos que están en la mesa. Eso no es que el Señor haya dicho: wow, me arrepiento de lo que yo dije. El Señor estaba realizando un cambio rotundo, un cambio completo. El pueblo de Israel, Él comenzó a hacer milagros, y en la sexta, que ya entramos a esta, que es la gracia, que es la edad de la iglesia, en ese momento Él haciendo los milagros y el pueblo de Israel diciendo: este hace estos milagros en nombre de Belzebú, o sea, en nombre de Satanás. Entonces vino el Señor y dijo: esto es lo que se le conoce como la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque el garante de la administración de la gracia de Dios es Dios Espíritu Santo. De tal manera que todo aquel que tiene al Espíritu Santo de Dios es de Dios, es hijo de Dios. Entonces viene el Señor y suspende, hace una pausa para el pueblo de Israel. Eso es algo muy fuerte, no voy a entrar tanto a hablar de esto, pero cuando usted va al libro de Daniel, la famosa profecía de las 70 semanas, en la semana 69, Jesús vino y estableció la gracia. Pero en el momento en el que estableció la gracia, suspendió la semana 70, que la semana 70, todas las 70 semanas son para el pueblo de Israel. Esto que se le quede aquí en su mente. Y la semana 70 fue suspendida y fue pausada hasta que se termine esta administración de la gracia. ¿Por qué? Porque el Señor vino y dijo: voy a dejar al pueblo de Israel en este momento porque no me conoció, no me recibió, a los suyos vino y los suyos no me recibieron. Entonces le comienza a dar la oportunidad conforme a lo que había prometido al pueblo de todo el mundo a través de Abraham, que yo quiero que usted recuerde las palabras de Génesis 12 verso 10. Versos 12 del 1, versos del 1 al 7 nos dice, no vamos a leer todo, pero dice los versos del 1 al 3. Le dijo Abraham: deja tu tierra y tu parentela y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y tú serás bendición. Vea el verso 3 y ahí está usted incluido. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y cuando nosotros vemos el mismo versículo en la Reina Valera, dice: todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra. Es decir, que en esa parte de la escritura estábamos incluidos usted y yo. Y eso es lo que nosotros tenemos en este tiempo: la gracia de Dios en medio de nuestra condición. La condición del pueblo de Israel era estar dispersos, mientras que los
gentiles que somos nosotros para recibir la buena noticia de que Dios nos estaba incluyendo en su testamento. Quiero explicarlo muy cortamente. Si usted tiene padre en el cielo, su padre le ha entregado un testamento. Para que un testamento se cumpla, tuvo que haber habido una muerte, tuvo que haber habido la oportunidad de que alguien te dejara algo en tu corazón. Algunos han tenido la oportunidad, yo no soy uno de ellos, que humanamente pudo gozarse de la herencia de sus papás. ¿Cuántos de ustedes recibieron por lo menos algo de una herencia de sus papás? Si ustedes ya no tienen a sus papis, levántenme sus manos. Los que están allá en redes sociales, aquí no me estoy descargando, pero yo no recibí. A mí no me dieron la herencia porque hubo otras personas que se quedaron con ella, pero esos son otros 20,000 colones. Y entonces, esa condición de gentiles nos dio la oportunidad a nosotros de poder tener una herencia. Y el cumplimiento de esa promesa que el Señor nos ha dado es que Jesús vino y sacrificó su vida por nosotros. Entonces, esa era la condición de nosotros. Ese es el inciso A de la gracia. El inciso B, ¿cuál es la obligación que nosotros tenemos que tener? Hay una obligación. La salvación es gratis, pero tiene que haber una acción para que nosotros obtengamos la gracia. ¿Cuál es la obligación? La fe en Jesús. Eso es la grande obligación, dice Juan 1:12. Juan 1:12. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. A todos los que creen en su nombre. O sea que la gracia ocurre cuando el Padre, por misericordia, nos entrega su favor. Romanos capítulo 8, todas estas citas son bien importantes para tu crecimiento espiritual. Romanos capítulo 8, versos 1 al 4 nos dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos. Vea lo que dice. La ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. ¿Qué fue lo que sucedió entonces? Se tuvo que tener a un hombre que cumpliera con todas las demandas de la ley. Ese hombre se llama Jesús y murió en la cruz del Calvario haciendo un sacrificio vicario. Oiga bien la palabra y búsquela en el diccionario cuando usted quiera. Jesús realizó un sacrificio vicario. ¿Qué significa vicario? Sustituto. Es decir que Jesús sustituyó nuestra muerte, mientras nosotros deberíamos de haber muerto por nuestros delitos y pecados. Jesús murió por nosotros, y en lugar de que Él pudiera tener
vida porque Él no pecó y cumplió con toda la ley, en lugar de que Él estuviera vivo, nos dio vida a nosotros. Entonces el sacrificio vicario se sustituyó y nosotros fuimos sustituidos en la cruz. Gloria a Dios por eso. Yo creo que le das más palmas a tus equipos de fútbol, ¿verdad? Yo creo que le deberías de dar más palmas al Señor por eso. Hoy le está dando duro, Ricardo, a los equipos de fútbol. No, y no es que yo no sea de la liga o sea del Saprissa, que no sé qué y el no sé cuánto. Yo soy de Cristo, esa es la parte más importante. Amén. Hay una personita por ahí que se viste de blanco que le dicen el vicario de Cristo. Ponga la palabra sustituto. ¿Será que nosotros tenemos a alguien que sustituye a Jesús? Solo Cristo salva, mi hermano. Solo Cristo. Él es el único que nos puede dar esa oportunidad. Nadie más. Nuestra obligación entonces es creer. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Te las estoy leyendo en este orden para que tú las tengas. Esta es la base de tu fe. Esta es la base de tu salvación. Ya vio que le leí Romanos. Ahora le estoy leyendo Efesios, que dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y es que no podemos decir, bueno, entonces tengo fe, no voy a hacer nada. No, Santiago dice: muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mis obras por la fe. Y eso es la combinación perfecta, porque tú tienes que actuar, tú tienes que vivirlo, pero tus obras no te salvan. Lo que te salva es tu fe. Tito 1:9, Tito 1:9 nos dice: debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Por esa razón es que hoy estoy predicándole con ahínco y con todo el deseo de que usted venga y se apegue a la sana doctrina. Y busque el 2, Tito capítulo 2, versos 1, y de ahí vamos a leer el 7. Tú en cambio predica lo que va de acuerdo con la sana doctrina. Verso 7 nos dice: con tus buenas obras dale tú mismo ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y serenidad. Es decir, que nuestra obligación es creer y predicar la palabra. Porque le voy a decir algo: la predicación de la palabra no ocurre solamente en esta mesita que se llama púlpito. Se cumple cuando tú vienes y predicas a todas las personas en tu trabajo, en la gasolinera, en el bus, en el hospital, donde tú vayas. Es necesario que nosotros enseñemos esta palabra. Ahora, hay un fracaso humano, el inciso C. Y usted dirá: ¿cómo? ¿Hay un fracaso? Por supuesto que sí. El fracaso humano es
el rechazo de el que nos entrega la gracia. Y eso es algo de lo más fuerte, de lo más cruel para la humanidad. Porque hoy en día la gente que predicamos el evangelio de Jesús, la buena noticia de Jesús, estamos en peligro de que de repente hasta nos quiten la vida. Porque hay personas en este momento que lo que menos quieren es oír hablar de Jesús. Y vive Dios que algunos de nosotros necesitamos que nos hablen de Jesús para que haya un cambio en nuestra vida. Vea lo que dice Juan 3:17. El 16 ya se lo sabe de memoria. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Verso 19. Esta es la causa de la condenación. La luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Es decir que este es el fracaso humano. Lo que nosotros vemos como lo más fuerte. Háblele a la gente de Jesús, se vuelven sus enemigos. Dígale a la gente que la santidad es el camino y se le van de la iglesia en 2 toques. No les gusta que se les llame la atención. No les gusta a las personas que se les hable de la palabra de Dios. Usted que saca algo de la palabra de Dios, ¿y qué es lo que le van a decir? Retrógrado. Aquí es donde está el fracaso de la gracia. Y usted dirá, pero la gracia no puede fracasar. Eso es lo que se espera. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todos. O sea que Dios ha dado la oportunidad para que todos vivamos. Pero el problema es que como no se cumple, hay una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? No nos gusta que nos lo mencionen. La muerte eterna, el lago de fuego. Y aunque nadie debería de ir al lago de fuego, todos los días estamos sumando personas que van a entrar al lago de fuego. Le cuento que el lago de fuego aún todavía ni siquiera ha sido estrenado. Wow. Eso va a ser en el tiempo final, donde dice la palabra que los muertos que no están en Cristo les va a tocar resucitar al estilo Thriller, diría aquel famoso. En el momento en el que nosotros seamos resucitados, los que estamos en Cristo Jesús, en los cementerios ni siquiera se van a dar cuenta de que eso sucedió. Los que estamos vivos sí va a ser un arroz con mango, sí va a ser algo fuerte. Porque dice la escritura que estarán 2 en una cama y el Señor tomará a uno y dejará al otro. No quiere decir de que los matrimonios así va a ser. Hay algunos matrimonios que se los va a llevar a los 2. Pero ojo a esto, que es que los cementerios en este momento están llenos con gente que está en Cristo y gente que no está en Cristo. Ahí están sus cuerpos. No se han ido de ahí. Pero dice la escritura que en el momento en el que el Señor venga a la final trompeta, y ahí es donde entramos a la última parte, que es el número 7, que es el cielo nuevo y la tierra nueva, porque debe de ocurrir ese cambio. Entonces,
el cementerio, le cuento que se va a quedar con la gente que no tiene a Cristo. Es duro lo que le tengo que decir en este momento, pero en los velorios el muerto siempre es el bueno, ¿verdad? Es que nunca hay muerto malo, ¿verdad? Pero resulta que sí. Y todos dicen, ay, es que ahora ya está descansando. ¿Está seguro? Está duro lo que le estoy diciendo en este momento, ¿verdad? Los únicos que podríamos decir que podríamos tener el descanso somos los que hemos contratado al abogado aquí en la tierra. ¿Qué dice Primera de Juan 2:1? Hijitos míos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, la contratada del abogado es aquí en la tierra. ¿Qué es eso del abogado? Es que cuando nosotros lleguemos a nuestra muerte, porque todos o morimos o somos arrebatados, pero en el momento en el que nosotros subamos, lo voy a poner así como algo cómico, nos morimos, por ahí de repente pasó algo y de repente se abre un elevador, y entonces en el momento en el que entramos al elevador, se cierra el elevador y la musiquita, ¿verdad? Y vamos subiendo. Así son la música de elevador, ¿verdad? Y toda la cosa. Cuando se abre la puerta, depende de ti y de mí que hayamos contratado abogado. Porque en el momento en el que se abre la puerta, si nosotros no contratamos abogado, o sea, si nosotros no tenemos el creer en Jesús en nuestras vidas, en ese momento que se abra la puerta, no tenemos abogado ni de oficio. Sí tenemos un fiscal. El fiscal se llama Satanás. Y cuando nosotros salgamos, en el momento en el que salgamos, vamos a encontrar el juicio del trono blanco. En ese momento, ahí está el Padre. Dice la palabra, los libros serán abiertos y van a comenzar a decir, bueno, revisemos si este cumplió con contratar su abogado en la tierra. No tiene, dice uno de los ángeles, no tiene. Y en ese momento dice, pero yo quiero contratar al abogado. Demasiado tarde. Y entonces comienzan a decirnos todas las cosas de la ley que pudimos haber cumplido, pero ahí está el fiscal. Objeción, dice. No voy a decir que anda con cachitos, porque eso es lo común que nosotros oímos. Objeción, y comienza a acusarnos de todo lo que nosotros hayamos hecho. En ese momento viene el Señor y dice, ¿no contrataste a Jesús? Yo te di la oportunidad. Es que yo no sabía. Y te van a pasar la secuencia. Ricardo predicando y tú en la iglesia así. En el momento en el que tenías que haber estado escuchando de la escritura, llegaron alguien por allí, vino y te dijo, ¿será que te puedo hablar un momentito? No quiero que me digan nada, no me hable de Jesús. Todo eso va a quedar ahí grabado. Antes, en aquel entonces, cuando predicábamos esto, decíamos que estaba escrito así. Ahora decimos en cámaras K4, así. Todo en Full HD está grabado. Entonces va a venir el Señor y dice, bueno, no puedo hacer otra cosa más que se lo lleve el diablo, diría. Esa es la verdad, que se lo lleve el diablo. ¿Cuál es el otro lado contrario? Tú estabas en Cristo Jesús y de repente saliste por ahí y de repente pasó algo. El mismo elevador se abre y se cierra. Y en el momento en el que se abre el elevador,
te vas a encontrar con un abogado vestido de blanco, con un tremendo maletín, con una laptop de aquellas superpoderosas que solo en el cielo se puede dar, y que se te va a quedar viendo y te dice: te tardaste un poquito. No, sí, no estábamos hablando juntos cuando me morí. Bueno, pero ya estás aquí, bienvenido a la casa del Padre. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Y sabe qué es la cosa más hermosa de esto? Que usted va a caminar y va a venir y va a encontrar ahí al fiscal. El fiscal va a comenzar a decir: este hizo tales y tales y tales cosas. Le va a decir Jesús, porque le cuento algo. Qué tremenda argolla, porque resulta que su abogado es el hijo del juez. Qué cosa más hermosa. Y entonces viene el abogado y se le queda viendo al padre y le dice: hola papi, hola hijo, ¿a quién me traes? A otro de tus hijos adoptivos, porque yo morí por él, sustituido en la cruz del Calvario. En ese ratito de bendición va a ser ese precioso momento en el que el Señor va a decir: no tiene nada Satanás en tu contra. ¿Por qué? Porque Él va a abrir otro libro, dice la Escritura, y ese es el libro de la vida del Cordero. Y cuando Él abra, dice: aquí tengo escrito el nombre Sonia, aquí tengo escrito Priscila, aquí tengo escrito todos los nombres de cada uno de nosotros. En ese momento el Señor va a decir: ok, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra a la presencia del Padre. Y ahí vamos a estar los que estamos en esa última etapa, el cielo nuevo y la tierra nueva. La condición humana va a ser la gracia. Pero va a ocurrir ese milenio en donde durante ese momento usted debe de contar. Voy a decirle algo así muy rápido. Usted ha oído que hay una gran tribulación. ¿Cuántos años son de la gran tribulación bíblicos? ¿De ahí? ¿Cuántos años tarda la gran tribulación? 7. 7. Despierte. 7. ¿Cuántos años tarda las bodas del Cordero? 7. Es decir que esos 7 años, que son la semana 70 para el pueblo de Israel, en realidad la gran tribulación no debería de ser para nosotros. Debería de ser para el pueblo de Israel, para que ellos, a través de sus 144,000 que les van a predicar a toda la nación de Israel, ellos puedan reconocer a Jesús como su Mesías. Durante esos 7 años que está ocurriendo acá en la tierra, la gran tribulación, usted y yo estamos de pachanga por las fiestas del Cordero y la novia que nos estamos casando con él. O sea que son 7 años paralelos. Durante ese espacio de tiempo, mientras nosotros nos estamos casando con él, el pueblo de Israel está siendo salvo. Sí, definitivamente hay algunas naciones que van a desobedecer, porque nuevamente va a ocurrir un fracaso en esto. El inciso C, el fracaso humano va a ser la rebelión humana de aún seguir naciones, muchas, rechazando a Jesús estando aquí en el milenio. Le voy a dar una última cita, Apocalipsis capítulo 20, no es la última, es la penúltima. Apocalipsis 20, versos 7 al 9 nos dice: cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están
en los 4 ángulos de la tierra, a Og y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como el de las arenas del mar. Qué fuerte. Ahí es donde está el rechazo, aún incluso en ese periodo de tiempo. La consecuencia final es lo que yo le estaba narrando hace un momento. Ya en el cementerio ya quedaron solamente los que no son salvos. Desafortunadamente, allí están colocados. Apocalipsis capítulo 20, versos del 11 en adelante dice: yo vi un gran trono blanco, era lo que le estaba explicando, y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolverá a sus muertos. La muerte y el infierno devolverán los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Wow. Es decir que hasta ese momento, inauguración oficial, todo aquel que no haya creído tiene la maldición de la muerte eterna. Y con eso quiero ir finalizando: muerte eterna y vida eterna. Yo quiero que analice esto. Vida eterna significa que usted va a estar vivo eternamente, y la vida es estar en Cristo. Muerte eterna significa algo muy profundo. Significa que usted no va a poder morir, porque va a estar muerto y va a estar sufriendo eternamente. Bueno, estoy diciendo usted, pero ¿cuántos de nosotros somos salvos? Ok. ¿Por qué usted me dijo en este momento que usted es salvo? Y con eso termino. Porque usted cree. La pregunta que te hago hoy allá en redes sociales es: ¿tú ya contrataste a tu abogado aquí en la tierra? Los que estamos aquí en este momento lo hemos contratado, que lo único que tenemos que hacer es dejar de creer que una religión me va a salvar, dejar de creer que por las cosas que yo hago me voy a salvar, dejar de creer que porque mi esposa cree yo me voy a salvar, dejar de creer que porque mis papás me engendraron en un hogar cristiano yo soy salvo. Nada de eso te hace salvo. Lo único que te hace salvo es que tú vengas y tengas un encuentro real y genuino con Jesús. Amén. Y esto es la parte final. Si tú no tienes a Cristo Jesús, hoy hay una oportunidad, hay una puerta abierta para ti. Hoy, los que estamos aquí en este momento, si no hemos reconocido a Jesús en el corazón, no hemos contratado el abogado. Y la séptima de las administraciones del amor de Dios van a fallar hasta contigo. Tú eliges entre el bien y el mal, entre la bendición y la maldición. Y este es el día en el que Dios te está dando esa oportunidad. Así es que si estás en redes, si estás acá, cierra tus ojos y vamos a decirle en este momento: Jesús, hasta aquí llegó el reinado de Satanás en mi vida. Hasta hoy que estoy logrando comprender en su totalidad lo que significa ser salvo y tener mi herencia. Papito, Dios
perdóname por todos mis pecados. Reconozco que no he sido lo mejor y a partir de este momento me arrepiento. O sea que cambio 180 grados hacia ti. Señor, te abro las puertas de mi corazón para que vengas a mi vida y seas el Señor y el Salvador de mi vida. Y te doy gracias porque tú moriste en la cruz del Calvario por mí y resucitaste y me trajiste vida eterna. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Si tú que estás en redes sociales recibiste a Jesús en este momento, por favor, escríbenos, mándanos un mensajito. Queremos tener contacto contigo. No queremos dejarte como un hijo descuidado. Queremos darte seguimiento. Si estás aquí en esta mañana, por favor, acércate a nosotros, que tengamos esa oportunidad de poder darte un seguimiento en el nombre de Jesús. Redes sociales, gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos en esta preciosa mañana y nos despedimos con bendición, sabiendo de que tanto en Facebook como en YouTube nos estuviste viendo y recibiendo esa palabra de bendición para nuestras vidas. Así es que te amamos y te mandamos un gran abrazo de bendición y que Dios bendiga grandemente tu vida. Amén.